Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre la psicoterapia analítica funcional. Bien, los integrantes que conforman esta exposición son Alayo Pereda Stephanie, quien les habla, Bazán Trujillo Kiara, Herrera Chugnas Mayra, Bucamayo Suárez Ruth, Ríos Rodríguez Milusca, Trinidad Rivero Sara y Tuya Castro Nadine. Bien, por primer punto vamos a hablar sobre la definición. La psicoterapia analítica funcional se va a basar en los principios de la filosofía conductual radical y el análisis de la conducta clínica y forma parte de las terapias contextuales de la conducta. Según Melacon y otros autores, mencionan que la psicoterapia analítica funcional es una forma de terapia de conducta que se basa en el uso de estrategias de moldeamiento directo para la modificación de conductas problemáticas. Es decir, es una forma de terapia de conducta que va a enfatizar el uso de la relación terapeuta y cliente, en la cual el objeto es utilizar con toda intensidad las oportunidades de aprendizaje que surgen en la sesión terapéutica. Se propone una forma de conceptualizar los casos clínicos que ayudan al terapeuta a centrarse en los objetivos y problemas del cliente. Incluye los problemas de la vida diaria, la historia relevante, los problemas durante la sesión, los conceptos cognitivos, los objetivos en la vida diaria y los objetivos en la sesión. Otro punto importante es que es un tipo de psicoterapia que trabaja por sí misma. Sin embargo, puede ser combinada con cualquier otra terapia actuando de manera sinérgica. Podríamos decir entonces que la psicoterapia analítica funcional pretende el cambio y la mejora del paciente, como ya lo había dicho, dentro de la sesión terapéutica y la generalización de ese cambio en su vida cotidiana. Por otro punto, hablaremos sobre los elementos esenciales del proceso. Existen dos dentro del proceso de la psicoterapia analítica funcional. Uno de ellos es la conducta clínicamente relevantes y la otra son las pautas que guían la actuación terapéutica. Esos dos puntos, cabe mencionar que mis compañeras van a hablar acerca de ello más adelante y a continuación voy a hacer pase a mi compañera para que continúe con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, a mí me toca exponer sobre la conducta clínica relevante, que vendría a ser todos aquellos comportamientos que presentan los consultantes dentro de una sesión de una terapia. Vendría a ser, por ejemplo, los pensamientos, las percepciones, los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los movimientos y etcétera. Existen tres tipos de conductas clínicas relevantes. El primer tipo vendría a ser los problemas del consultante que ocurre durante una sesión. Por ejemplo, vendría a ser, consideramos el caso de un adolescente en donde suele evitar angustiándose y manifestando el adolescente frente a las personas desconocidas. La conducta clínica relevante en ese caso vendría a ser que el adolescente sería representar estas conductas evitando hablar con el terapeuta. El segundo tipo vendría a ser sobre las mejoras que conllevan al consultante durante una sesión. Continuando con el ejemplo del adolescente, el adolescente en esta sesión menciona que no se siente cómodo con algún tipo de intervención. Asimismo, durante su discurso se angustia y llora. El tercer tipo vendría a ser las interpretaciones que realiza el consultante dentro de su propia conducta. Una ideal involucra la observación y describe de la conducta y el esfuerzo asociado. Ahora voy a dar pase a mi otra compañera. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a exponer la parte de las estrategias terapéuticas de la PAF. La psicoterapia analítico-funcional emplea varias estrategias terapéuticas, pero las más importantes son tres, las cuales son atención a las conductas clínicamente relevantes, las CCR,
Esta estrategia es la más importante, ya que por sí sola conduce a un tratamiento más intenso y efectivo. Un terapeuta hábil en la detección de CCR tiende a tener mayor facilidad para fomentar e incentivar naturalmente a los clientes para que así abandonen patrones autoinculpatorios que aparezcan en vivo y por lo tanto incrementar así aproximaciones hacia la vida. La segunda estrategia es provocar CCR2. Ya que la ocurrencia de CCR está indicada para la realización de la PAF, ¿cómo puede el terapeuta favorecer su aparición? La, la reconstrucción de los problemas de conducta del cliente en un ensayo conductual, como se ha mencionado, no es igual a la aparición natural del CCR. ¿Cómo fingir situaciones, llegar tarde a consulta o enfadarse con un cliente? Estos no son recomendables, pues es incoherente con la relación honesta y directa que la PAF sugiere. La estrategia 3. Reforzar CCR2. El reforzamiento es un término técnico que se refiere al cuidado y fortalecimiento que el terapeuta ejerce sobre las mejorías que se producen en la consulta. Es recomendable confiar en las reacciones naturales del terapeuta, en lugar de usar estereotipos como "eso es genial" o "estupendo". Esto puede ser visto por el cliente como una falta de sinceridad. Los terapeutas expertos en PAF son conscientes de la aparición de CCR2 en el momento que sucede y son naturales y auténticos reforzantes. Los terapeutas pueden volverse auténticos reforzadores haciendo buenos actos para otras personas en sus vidas personales. Bueno, ahora los dejo con mi compañera para que les siga explicando más del tema. Gracias. Lo que a mí me tocó son las reglas terapéuticas de la psicología analítica funcional. La primera regla es desarrolla un repertorio para observar las posibles manifestaciones de las conductas clínicamente relevantes que ocurren durante la sesión de terapia. Como ya hemos visto, el elemento fundamental de la psicología analítica funcional es de dirigir la atención hacia las conductas clínicamente relevantes que ocurren durante la sesión. Encontramos que si bien es difícil observar estas conductas, al darse la propia relación terapéutica, también es cierto que si el terapeuta no capta las conductas clínicamente relevantes que ocurren durante la sesión, no será posible reforzar las mejorías en el momento en el que estas ocurran. Es por ello que seguir esta regla es algo absolutamente fundamental de la psicología analítica funcional. También, sin bien seguirla va a implicar que el terapeuta discrimine aquellas conductas que sean realmente más significativas en relación al problema del cliente. Para la segunda regla de la psicología analítica funcional, que trata sobre construir un ambiente terapéutico que evoque la ocurrencia de la conducta clínicamente relevante que deseamos, según Kobler y Tsai, las conductas clínicamente relevantes, la primera ocurre frecuentemente en terapia, ¿no? Sin que el terapeuta tome medidas especiales. Es decir, en cualquier caso se considera conveniente fomentarlas, para lo cual, según el proceder lógico de la psicología analítica funcional, la relación ha de convertirse en un estímulo discriminativo de dichas conductas clínicamente relevantes. Por ejemplo, si la evaluación indica que el cliente necesita aprender a comportarse con una mayor intimidad en las relaciones sociales, la conducta del terapeuta debería evocar las conductas del cliente que previenen el desarrollo de una mayor intimidad en la relación terapéutica, siendo esta una conducta clínicamente relevante. Ahora, la tercera regla habla sobre las medidas para el reforzamiento positivo de estas mejorías, es decir, de la conducta clínicamente relevante. La segunda, en cualquier procedimiento de modificación de conducta, los terapeutas deben observar directamente y definir conductualmente no solo el problema del cliente y las conductas de la meta de intervención, ¿no? Sino también las mejorías que se muestran durante las sesiones de tratamiento.
En la psicología analítica funcional, la mejoría se define como el cambio de conducta que ocurre bajo las condiciones estimulares que ocasionan previamente las conductas problemáticas. El terapeuta debe reforzar estas mejorías, si bien siendo la más natural posible en la aplicación del reforzamiento. Por ejemplo, sería mostrando atención hacia el contacto ocular del cliente, el, en lugar de utilizar procedimientos de reforzamiento que son arbitrarios para la interacción social y por tanto de eficacia muy limitada. Ahora para la regla número 4, que es observar las propiedades potencialmente reforzantes de su conducta como terapeuta, que son contingentes con las ocurrencias de las conductas clínicamente relevantes del cliente. Es decir, que esta regla deriva directamente de los principios del análisis de la conducta que enfatizan la importancia de los efectos de las consecuencias de esta conducta. Así, observar la cualidad reforzante de la relación puede tener efectos importantes sobre los resultados terapéuticos. Sobre todo en la medida en que van a permitir al terapeuta ajustar su conducta en función a los efectos que van produciendo la conducta del cliente. Para la regla número 5, que es desarrolle un repertorio para describir las relaciones funcionales entre las variables controladoras y las conductas clínicamente relevantes del cliente, es decir, que son aquellas interpretaciones del cliente que describe de forma precisa las relaciones funcionales en las que se encuentran implicadas sus conductas clínicamente relevantes, incrementa su contacto y con variables que controlan esas conductas y también aumenta así las oportunidades del cliente de cambiar en la dirección deseada. Se trata de crear un contexto en el que, por ejemplo, las emociones no sean vistas por el cliente como ocurrencias azarosas, sino más bien como el resultado de acontecimientos discriminables reales, que pueden así ser reducidos o ser incrementados. Continuando con la exposición, tenemos eficacia y ámbitos de aplicación en la terapia analítico-funcional. La eficacia depende de un 40% del paciente, es decir, el entorno que lo rodea y la personalidad del paciente. El otro 30% depende del terapeuta, es decir, la relación que tiene el terapeuta con su paciente. Tenemos en ámbitos de aplicación, bueno, esto se consigue a través de un análisis individualizado de los problemas, especialmente los que ocurren durante la propia terapia y la aplicación de intervenciones en vivo dentro de las sesiones de terapia. Algunos ejemplos o en algunos problemas que se puede aplicar este tipo de terapia son en el trastorno de estrés postraumático, tratamientos de la depresión, trastornos de la personalidad, otros problemas relacionados con problemas de pareja, aspectos psicológicos y también algunos fenómenos psicológicos como sucede con la formación del concepto de uno mismo, ¿no? Eso es todo y pase a mi compañera. Continuamos con el tema de valoración. Un pequeño concepto es que la valoración de esta forma en terapia va a partir de analizar aquellos aspectos que se presentan como puntos fuertes y puntos débiles para su aplicación clínica. Vamos a hablar sobre los puntos fuertes de la psicoterapia analítica funcional. Aquí como el principal punto fuerte de la PAF se basa en la utilidad potencial de centrarse en los intercambios verbales que se mantiene de terapeuta y cliente desde un sistema conceptual, pero que sea coherente, que permita formular unas directrices claras, lógicas y precisas a seguir paso a paso durante el transcurso de la terapia. Como segundo punto, esa terapia se basa en una investigación básica de análisis de la conducta y que en particular de la conducta verbal. Esto se desvía de las corrientes principales de la intervención conductual que se fundamentan en los principios conductuales disponibles en los años 50 y 60. Como tercer punto está el análisis de las reacciones
del terapeuta hacia el cliente. Esto se presenta como una herramienta terapéutica de potenciales beneficios en numerosas situaciones clínicas en las que se ejerce poco control sobre las contingencias reales de reforzamiento y en las que su forma principal de intervención es el intercambio verbal que ocurre en la sesión de terapia. Como cuarto y último punto fuerte, se describen operacionalmente sus procedimientos. En sus presupuestos se encuentra presente constatar los efectos de sus intervenciones específicas y su eficacia global de una forma objetiva y experimental, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los puntos débiles de la APA. Como primer punto, cabe argumentar siempre desde la lógica y hipotética deductiva de las conductas clínicamente relevantes. Son hipótesis a ser exploradas, ¿no? Y que su relevancia clínica real necesita ser demostrada, no asumida. Como segundo punto vamos a hablar que hay dos comentarios críticos con respecto a este planteamiento. El primero está la preocupación por facilitar que operen sobre la conducta de las contingencias reales de reforzamiento, que supone la confianza que estas contingencias van a ser siempre beneficiosas, ignorando que las contingencias naturales, que en muchas ocasiones lo que hace es dificultar al sujeto que realice conductas apropiadas. Como segundo lugar, con este proceder se ignora en que en muchas ocasiones los problemas de los clientes son sensibles y a las simples instrucciones que se le dan, pero sobre todo son aquellos relacionados con la falta de información, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Le paso a mi compañera. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a plasmar lo que es una simulación de la terapia analítico-conductual para luego poder decidir sus propias características de ello y también su propio objetivo principal. Cuando ella hace este tipo de cosas, que la conducta o no tanto nervioso, sino es el tema de que no, siento que no me puede decir nada por cualquier cosa, no listo. Lo que quiero decir es cómo te pones tú cuando este tipo de cosas pasan. ¿Qué haces? Como bravo, furioso. ¿Qué haces? Gritas. No, básicamente la realidad que no se ve nada de que está insegura y le muestro el celular y le digo que ya obviamente no es intensivo, pero no van a empezar a nunca va a pasar de los físicos o algo así. No es una discusión que se sube todo, puede molestar también. Claro, yo se molesta bastante y me dice todo el tiempo que qué vamos a hacer, ella pensó que está conmigo, que va a terminar. Algo que me pone mal, algo que me pone muy mal porque ya llevamos una relación más o menos 7 años, tenía pensado ponerle el fin. Esta situación ha sido bastante fácil. Analizando esto, si nos ponemos un poco a pensar cómo es el ambiente en el que ella se desenvuelve, mejor dicho, cómo se desenvuelve en esta situación. ¿Tú crees que la forma en la que tú te pones molesto o estado así, te parece que es un ambiente en el cual uno pueda hablar ese tipo de cosas? Bravo por una brava. No, siento que no funciona. Por eso también de pronto. Ok, dando paso a lo que es la característica de la terapia analítico-funcional, la principal característica es donde el terapeuta puede expresarse verbalmente con su cliente, dando entrever los vínculos funcionales que está teniendo el comportamiento del consultante.
dentro de la sesión, con el comportamiento problemático que éste puede tener en ese momento, en su vida cotidiana, y también por dichos vínculos que pueden ser más o menos precisos. Dando paso a lo que es la segunda característica, es la precisión al paralelo, donde se esclarece la afirmación del consultante, luego de realizar dicho feedback dentro de los primeros minutos de sesión. En la tercera característica de la terapia analítico-funcional, vemos de que si el consultante no se reconoce con ningún vínculo funcional establecido por el terapeuta, donde este último lo desestima, vemos de que no se vuelve a insistir en lo absoluto ni sacar unas propias conclusiones o interpretaciones como de un nivel personal, ya sea por el terapeuta. Dando paso a lo que es los objetivos de la terapia analítico-funcional, vemos de que se enfatiza el uso de la relación relativamente entre el terapeuta y cliente, a objeto de utilizar con toda su intensidad las oportunidades que éste brinda para un mejor aprendizaje dentro de la sesión terapeuta. También ayuda a sujetos que manifiestan un sufrimiento psíquico, pero también a aquellos que sienten que están inhibidos dentro de lo que es su desarrollo personal, para así poder lograr una mayor calidad de vida. Para el último objetivo que hemos podido plasmar en esta exposición, es donde se puede lograr a mejorar una comprensión mejor del mundo interno que uno como ser humano podemos pasar día a día. Vemos de que es muy importante en realidad lo que es la terapia analítico-funcional, porque nos ayuda a establecer a fondo más allá lo que podemos vivir, ¿no? Eso sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.